Imagina a un bebé indefenso, colocado en una cesta, flotando en las aguas del Nilo, mientras el imperio más poderoso del mundo intenta borrar a su pueblo de la historia. ¿Cuántas veces te has sentido a la deriva en las aguas, sin rumbo, a merced de lo imposible, pero sostenido por algo mayor? Dios nunca empieza una historia con el final, empieza con lo imposible. Y ahora quiero hacerte una invitación. Dale like a este video, comenta la decisión más difícil de tu vida que tuviste que confiar en Dios con los ojos cerrados y suscríbete al canal. Porque esta historia apenas comienza y cada detalle desafiará todo lo que crees saber sobre la fe, el coraje y el propósito. ¿Alguna vez has notado cómo, a menudo, lo que parece el mayor desastre de tu vida es en realidad el punto de partida de algo extraordinario? Piensen en Egipto, el imperio más poderoso de la época, con sus riquezas, ejércitos y estructuras que aplastaron toda esperanza. E incluso allí, un pueblo entero quedó encadenado, reducido a la nada. Pero en medio de este paisaje opresivo, nace un bebé. Un bebé colocado en una canasta y arrojado a las aguas del Nilo, confiado no a la seguridad humana, sino a la providencia de Dios. Es casi una paradoja. Seguridad en medio del peligro, vida en medio de la muerte, esperanza donde todo parecía imposible. Y aquí es donde podrías encontrarte reflejado. Quizás tú también hayas necesitado dejar algo en manos de Dios. Un sueño que parecía perdido, un hijo al que no pudiste proteger, una situación que simplemente se te escapó de las manos. Es polémico decir esto, pero la verdad es esta. A menudo, la fe exige que renuncies a lo que más valoras, incluso sin garantías, incluso cuando el mundo dice que es una locura. La madre de Moisés hizo esto. No estaba segura del futuro, pero confiaba con todo su corazón. Y esto nos enseña algo contradictorio. Lo que parece un final a menudo es solo el comienzo del llamado. Y eso es exactamente lo que descubrirás en esta historia. Cómo Dios transforma el miedo en coraje, la esclavitud en liberación, la debilidad en poder. Entenderás por qué lugares aparentemente imposibles pueden convertirse en terreno fértil para milagros y, si prestas atención, notarás señales en tu propia vida que indican que el llamado está más cerca de lo que crees. El río Nilo brillaba como oro líquido bajo el sol egipcio. El viento soplaba cálido y el sonido de las aguas parecía transportar los susurros de un Dios que incluso en silencio aún movía las piezas del destino. Las orillas estaban bordeadas de palacios, banderas y el eco de los pasos del imperio más rico y poderoso de la tierra. Fue allí, entre los muros del opresor, donde el cielo decidió ocultar lo improbable. Un bebé hebreo, condenado antes de poder siquiera llorar, sería el instrumento de la liberación. La cesta flotaba como una inversión divina, una semilla sembrada en las aguas del miedo. Cada ondulación se sentía como el vaivén de una promesa mecida por la mano invisible de Dios. Egipto creía controlarlo todo: el trabajo, el dinero, el sudor y la sangre de los hebreos. Pero hay una clase de riqueza que ningún faraón puede acumular: la riqueza del propósito. Y fue esta riqueza la que flotó río abajo en esa pequeña barca de juncos. El mismo imperio que había decretado la muerte de los niños hebreos acabaría creando dentro de sus propios muros al libertador que un día lo confrontaría. Dios tiene este sentido de ironía sagrada. Esconde milagros en los lugares que intentan destruirlos. La hija del faraón bajó al río a bañarse sin saber que el cielo había calculado ese momento con precisión divina. El sol se reflejaba en su brazalete de oro, símbolo del poder terrenal, pero su mirada se fijó en algo tan pequeño, tan frágil, que parecía insignificante ante el lujo que la rodeaba. Oyó un grito, un sonido sencillo y humano que atravesó el velo de la rutina y despertó algo olvidado: la compasión.
Mientras los sirvientes observaban con recelo, abrió la cesta. El bebé lloró, y en ese instante se cruzó la línea entre el imperio y lo imposible. El dinero y el poder de la casa real ahora sustentarían la vida de quien un día revolucionaría a Egipto. Hay algo profundamente divino en esta ironía. Dios planta sus mayores proyectos dentro del sistema que intenta sofocarlos. Es como si dijera: puedo usar lo que te oprime para protegerte. La hija del faraón no lo sabía, pero estaba financiando el futuro de la liberación. El mismo palacio que esclavizó al pueblo hebreo se convertiría en la cuna del libertador. Y si te detienes a pensar, ¿cuántas veces te ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces el entorno que parecía absorberte se ha convertido en el refugio donde Dios te entrenó en secreto? A veces, la empresa que te explotó fue el campo donde aprendiste disciplina. La relación que te lastimó fue el desierto donde aprendiste a amar de verdad. Dios tiene un talento único para transformar lo que era una prisión en un plan y lo que parecía un fin en un fundamento. La escena parece lenta, el río fluyendo, los ojos llorosos de la princesa, el bebé apaciguándose al tacto, el palacio al fondo, distante pero inevitable. Todo exuda un aire de profecía silenciosa. Cada detalle, cada movimiento, cada lágrima está escrito por un Dios que no desperdicia dolor. Es como si el cielo dijera: mira, sigo aquí. Incluso cuando el poder humano parece absoluto, sigo siendo yo quien decide el destino de los ríos. Y a medida que la canasta es llevada a las puertas doradas de Egipto, una nueva historia comienza a desarrollarse. Una en la que la inversión de Dios no está en monedas, sino en propósitos ocultos. El bebé, envuelto en sencillos pañales, será criado con los mejores recursos, formado en las academias del imperio y alimentado por las riquezas de la corona. Todo lo que Egipto tenía para ofrecer se pondría al servicio del plan divino. Y te das cuenta, el mismo sistema que oprimía al pueblo sería el responsable de preparar al libertador. El dinero, el poder y el lujo. Nada de eso fue casualidad, fue una estrategia divina. El milagro no fue solo que el bebé sobreviviera, el milagro fue que lo acogiera el mismo imperio que quería matarlo. Hay momentos en que Dios guarda silencio, pero actúa con una precisión que solo el tiempo revela. No solo salva, sino que subvierte. Transforma la canasta en un trono, al enemigo en un protector, la sentencia en una promesa, y el río sigue fluyendo, silencioso, llevando consigo lo que el mundo llama casualidad, pero el cielo llama propósito. Moisés crecería creyendo que pertenecía a Egipto, sin imaginar que su corazón ya latía al ritmo de la liberación. Y es aquí, en este contraste entre el oro y las cañas, entre el poder y la vulnerabilidad, que la historia comienza a moverse. Porque todo milagro oculto un día será revelado. Y cuando así sea, el mundo se dará cuenta de que lo que parecía mera supervivencia fue el comienzo de la redención. Pero el niño aún no lo sabe. Aún es temprano. El mismo río que lo salvó, un día será el escenario de su huida. El tiempo ha pasado. El bebé en la cesta ahora recorre los pasillos de mármol de Egipto, vestido de príncipe, rodeado de estatuas que reflejan la gloria de dioses paganos. Las antorchas parpadean, proyectando sus sombras sobre las paredes doradas, una sombra que desconoce a qué mundo pertenece. Por fuera lleva el olor del poder, por dentro la sangre de un esclavo. En cada banquete, en cada palabra pronunciada por los nobles, el corazón de Moisés parecía oír otra voz, distante pero insistente, que le decía: tú no eres de aquí. Vio cómo el dinero fluía como un río dentro del palacio y cómo las arcas rebosaban de tributos extraídos de la gente que trabajaba hasta morir. Egipto prosperó gracias a una inversión cruel: el sudor de los hebreos.
Y Moisés, criado como hijo del sistema, se encontró cada vez más dividido. Era imposible mirar las pirámides sin ver el precio de esas piedras. Detrás de cada riqueza había una lágrima. Detrás de cada ladrillo, la historia de alguien que lo perdió todo. Un día, el conflicto interno estalló. El sol caía sin piedad sobre las calles de ladrillo cuando Moisés vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de su pueblo. La escena hirvió dentro de él como lava contenida durante años. La injusticia tiene este poder. Despierta lo que la realeza intenta adormecer. Miró a su alrededor. No había nadie allí. Y en un instante, la furia que estaba latente se convirtió en acción. El sonido seco, el cuerpo cayendo sobre la arena y el silencio que pesa cuando haces lo que no puedes deshacer. En ese momento, el héroe y el asesino se encontraron dentro del mismo hombre. Moisés, el príncipe de Egipto, era ahora también un fugitivo de su propia conciencia. Enterró el cuerpo, pero no pudo enterrar la culpa. Es curioso cómo el mismo corazón que sueña con liberar también puede doler. A veces nuestra pasión por la justicia nos hace actuar antes del momento oportuno. Y el tiempo es la mayor inversión de Dios. Él sabe cuando una semilla está madura. Pero Moisés intentó cosechar antes de la temporada. Al día siguiente intentó intervenir de nuevo, esta vez entre dos hebreos que estaban peleando. Pero lo que oyó fue como un cuchillo. ¿Quién te ha puesto como juez sobre nosotros? ¿Vas a matarme también como mataste al egipcio? Fue como si el suelo se hubiera abierto. La noticia se difundiría. El palacio se enteraría. Egipto, que una vez lo vistió de oro, ahora lo perseguiría como traidor. El poder que una vez lo protegió se volvería contra él. Y el dinero, las riquezas, los privilegios, se convertirían en polvo. Entonces Moisés corrió. El príncipe huye sin gloria, sin carruaje, sin destino. La arena caliente te corta los pies, el sol pega fuerte y el viento parece burlarse de ti. El mismo desierto, que una vez sería el escenario de su misión, es ahora el escenario de su huida. Es el brutal contraste entre lo que fue y lo que aún no sabe que será. A veces Dios nos saca de los palacios no para castigarnos, sino para preservarnos. Hay riquezas que deben perderse para que el alma pueda encontrarlas. Hay poderes que necesitan derrumbarse para que el verdadero poder, el de la vocación, pueda despertar. Y mientras Moisés camina, exhausto, con el corazón dividido entre el arrepentimiento y el miedo, el cielo lo observa en silencio. Él piensa que todo ha terminado, que está equivocado, que la inversión divina se ha desperdiciado. Pero lo que todavía no entiende es que el desierto no es el final, es el comienzo de la reconstrucción. Porque Dios entrena líderes en las sombras. El dolor de hoy es el ensayo del llamado de mañana, y el hombre que ahora huye, un día regresará no como príncipe, sino como profeta. El sol se pone en el horizonte, tiñendo de rojo el mismo desierto que lo acogerá durante muchos años. El viento levanta la arena y por un momento parece que el tiempo se detiene. Moisés mira hacia atrás, el palacio distante, el pasado ardiendo como un espejismo. Él aún no lo sabe, pero cada paso hacia la soledad es un paso hacia su verdadera identidad. Y cuando el último rayo de luz toca tu rostro, lo que queda es el silencio, el tipo de silencio que no condena, solo prepara. El desierto es un lugar curioso, parece vacío, pero es donde más crece el alma. Cuando Moisés llegó a Madián, ya no era el príncipe de Egipto, era simplemente Moisés, sin título, sin palacio, sin seguidores. Y honestamente, da miedo cuando todo lo que te definía se desmorona, ¿no? Un día te despiertas y te das cuenta de que has perdido el trabajo que te daba seguridad, la relación que te hacía creer que todo estaba bien,
el estatus que te daba importancia, y de repente el silencio grita. He vivido en esa especie de desierto, ese en el que miras al techo y piensas, ¿y ahora qué, Dios? ¿Qué hago? La diferencia es que en el desierto Dios responde sin sonido. Él no habla, Él moldea, y a veces la mayor inversión que Él hace es dejarte solo contigo mismo. Porque mientras el mundo mide el poder por lo mucho que tienes, Dios lo mide por tu capacidad de estar en paz cuando no tienes nada. Moisés se despertaba cada día y veía la misma escena: arena, ovejas y un sol despiadado. No hay multitudes aplaudiendo, no ocurren milagros. Era simplemente rutina. Y cómo devaluamos la rutina, ¿no? Queremos las grandes señales, pero ignoramos el poder de las pequeñas repeticiones. Cuidar las ovejas, encontrar refugio, contar las estrellas. La vida sencilla se convirtió en el campo de entrenamiento del mayor liberador de la historia. Conozco gente que lo perdió todo: dinero, estatus, amigos, y pensó que era el final. Pero tiempo después se dieron cuenta de que ese fracaso fue la mejor inversión que habían hecho. Porque el dolor enseña lo que la victoria no explica. Y el silencio, cuando se acepta, se convierte en sabiduría. ¿Conoces ese momento cuando parece que Dios te sacó del panorama? De hecho, simplemente te llevó detrás del escenario. Y es allí, lejos de los focos, donde Él trabaja los detalles de tu carácter. En Egipto, Moisés tenía poder y riqueza, pero en el desierto aprendió algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar: discernimiento. Aprendió que la voz más importante no viene de afuera, sino de adentro. Y mira, esto va para ti también. Quizás estés en un periodo en el que todo parece estancado. Ningún plan funciona, nada avanza, todo parece estancado. Pero ¿qué pasa si este retraso es entrenamiento? ¿Qué pasa si Dios te está enseñando a escuchar, no para castigarte, sino para prepararte? El silencio es a veces la manera más amorosa que tiene Dios de decir: confío en que esperarás. Porque la espera, si se gestiona bien, es la inversión de fe más rentable. Ahí es donde aprendemos a valorar lo que realmente importa. El desierto elimina el exceso, las distracciones, las comparaciones, el orgullo, y deja solo lo esencial. Es como cuando cierras tu pestaña de redes sociales y te quedas solo con lo que importa: tú, Dios y el presente. Hay algo sagrado en sentirse olvidado, porque es en este anonimato espiritual donde el propósito comienza a respirar. Cuando Moisés pensó que Dios se había quedado en silencio, en realidad estaba calibrando el sonido. Y cuando su corazón finalmente se calmó, el cielo decidió hablar. Pero no con truenos ni con truenos de gloria. Fue con una llama discreta, a lo lejos, bailando entre las piedras, un fuego que no se apagaba. El desierto parecía el mismo de siempre. El mismo viento seco, el mismo suelo agrietado, el mismo silencio que ya formaba parte del sonido del alma. Hasta que algo cambió. Allí adelante, entre las piedras de Horeb, Moisés vio un fuego, pero no era un fuego cualquiera. Era una llama que ardía sin consumir. El tipo de escena que te hace fruncir el ceño, parpadear 2 veces y pensar: ¿estoy viendo esto bien? Y fue así, un día cualquiera en la rutina ordinaria, que Dios decidió aparecer. Esta es una de las cosas más impresionantes acerca del modo en que Dios obra. No necesita una catedral, ni un coro, ni un ángel que baje del cielo para hablar contigo. A veces Él se revela en lo que consideras normal. En la conversación que te enfrenta, en el problema que se repite, en el silencio que insiste en molestarte. El fuego en la zarza simboliza esto: Dios encendiendo algo ordinario para llamar tu atención, no para destruirte, sino para despertarte.
A menudo digo que todos tenemos nuestra zarza ardiente, esa situación que quema y no se apaga. Podría ser una incomodidad, una idea que no te deja dormir, un propósito que insiste en pincharte incluso cuando intentas ignorarlo. Dios enciende estos fuegos a lo largo del camino para recordarte que todavía hay algo en ti que Él quiere usar. Y si miras con atención, te darás cuenta. Lo que parece un problema no es más que una situación disfrazada. Moisés se acercó. El calor era intenso, pero el fuego no consumía. Y luego, la voz. Moisés, Moisés. La misma voz que lo había acompañado en la cesta, en el palacio y en el desierto, ahora llamaba su nombre. Es curioso. Dios no dijo, hijo de fulano, ni príncipe de Egipto. Él llamó Moisés, directo, personal, íntimo, porque cuando Dios habla no usa títulos, habla de quién eres, no de quién intentas ser. Y allí, delante de la zarza, Moisés oyó algo que lo cambiaría todo. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. En otras palabras, detente un momento, respira. Estás entrando en algo más grande de lo que imaginas. A veces Dios necesita interrumpir nuestro ritmo para enseñarnos a reconocer el terreno de su presencia. Nos pasamos la vida persiguiendo el dinero, la seguridad, el poder, y de repente Él nos dice, oye, cálmate, lo que realmente necesitas no está ahí fuera, está aquí, ahora mismo. ¿Cuántas veces has ignorado la zarza ardiente que tienes delante de ti? Ese proyecto que sabes que debes empezar, pero que sigues posponiendo. Ese perdón que evitas, pero que te llama cada día. Ese talento que enterraste, pensando que era demasiado tarde para invertir en él. Así es. El fuego sigue ardiendo, y lo curioso es que cuanto más intentas fingir que no lo ves, más te persigue. Dios se especializa en reavivar aquello que creías que ya se había apagado. Moisés tembló. No sabía si mirar, arrodillarse o huir. Y lo mismo ocurre con la presencia de Dios. Te deja entre el miedo y el amor, entre el asombro y el descanso. La voz no lo llamaba a condenar, sino a comisionar. Y en ese instante, el pastor solitario se dio cuenta de que el silencio de todos esos años había sido el preludio de una conversación eterna. Todo lo que parecía perdido, el tiempo, el desierto, el exilio, era simplemente la inversión de Dios al preparar el corazón de un hombre para escuchar. Y mira, quizá eso es lo que Dios está haciendo contigo también. Tal vez Él esté usando las frustraciones, los retrasos y las pausas para ponerte en el punto correcto de la historia. El arbusto podría ser tu cansancio, tu conflicto, tu llamado aún sin nombre. Pero una cosa es cierta, cuando Dios enciende algo, es porque tiene la intención de usarlo, y el fuego solo comienza a revelar un propósito cuando decides acercarte. Moisés se inclinó, y lo que escuchó a continuación cambiaría no solo el curso de su vida, sino el curso de una nación entera. La voz que sale del fuego es firme, pero llena de ternura. Y la revelación que viene a continuación es tan grande que el mismo Moisés duda si está preparado para ella. El fuego seguía ardiendo, pero ahora Moisés no sabía si el calor venía del arbusto o de su interior. Aquella voz lo había atravesado como una espada, dulce y aguda. Ve y libera a mi pueblo. Y allí, el hombre que una vez fue un príncipe y luego un fugitivo, se quedó congelado. Porque entre la llamada y el sí hay un abismo que solo puede comprender quien ha dudado de sí mismo. Moisés miró a su alrededor, como buscando una ruta de escape disfrazada de excusa. ¿Quién soy yo para ir a ver al faraón? Esta es la pregunta que resuena dentro de cada persona cuando el propósito llega demasiado pronto o demasiado tarde. Es miedo vestido de lógica, es la inseguridad disfrazada de prudencia, y es curioso. Moisés, que había crecido rodeado de poder, dinero e influencia, ahora se encontraba falto de coraje.
La riqueza que creía tener, la posición que un día le hizo creer que era alguien importante, ya no le servía de nada frente al fuego de la misión. Pero la crisis de Moisés es la misma que la de cualquiera que despierta a un propósito demasiado grande para él. ¿Cuántas veces has sentido el peso de una idea tan atrevida que te hizo dudar de ti mismo? Un proyecto que parecía más allá de tus fuerzas, un sueño que requería una inversión mayor de la que creías tener, no de dinero, sino de fe, paciencia y tiempo. Y en el fondo, lo que querías era que Dios te garantizara el resultado antes de emprender el camino. Pero Él no hace eso. Él no muestra el final, muestra el siguiente paso. Lo cierto es que el llamado siempre viene envuelto en inseguridad. Dios no elige a los que están preparados. Llama a quienes, mirándose al espejo, dicen, no puedo hacerlo. Y es ahí exactamente donde Él comienza a trabajar. Porque cuando no tienes nada más a lo que recurrir, ni riqueza, ni poder, ni reputación, lo que queda es el caldo de cultivo de la dependencia. Y es en esta tierra donde crece la fe. Moisés intentó discutir. ¿Y si no me creen? Es lo mismo que piensas cuando quieres empezar algo nuevo. ¿Y si nadie lo aprecia? ¿Y si piensan que es una locura? ¿Qué pasa si fallo y todo el mundo lo ve? Pero note, la duda no se refiere a los demás. La duda es sobre quién eres. Moisés miró el bastón y vio un trozo de madera vieja. Dios miró el mismo bastón y vio un instrumento de poder. Todo es cuestión de perspectiva. ¿Y cuántas veces hacemos esto con nuestros propios dones? Miramos lo que tenemos en nuestras manos y pensamos que no es suficiente. Pero lo que Dios quiere es movimiento, no medida. Él no te pide lo que no tienes. Él transforma lo que ya llevas. A veces lo que falta no son más recursos, sino más fe para utilizar los recursos que ya tenemos. La verdadera inversión comienza cuando decides confiar en que lo que tienes en tus manos se puede multiplicar. El temor de Moisés es el temor de aquellos que lo han intentado y han sido decepcionados. Lleva cicatrices del pasado y Dios responde pacientemente a cada objeción. Pero hay un detalle divino aquí. Dios no cambia el plan para adaptarse al temor de Moisés. Él solo promete estar allí. Y esta es la parte que muchos olvidan. Dios no promete consuelo. Él promete presencia. La verdadera riqueza no es el resultado. Es saber que no estás solo en el viaje. Y aún así, Moisés duda. Señor, no sé hablar correctamente. ¿Cuántas veces has dado esta excusa con otras palabras? No tengo tiempo, no tengo experiencia, no tengo dinero, no conozco a las personas adecuadas. La mente siempre intentará justificar el miedo con la lógica, pero al final lo que Dios está diciendo es simple. No tienes que ser capaz, solo tienes que estar disponible. ¿Y sabéis qué es lo más bonito? Incluso después de toda la resistencia, Dios no se da por vencido, porque Él sabe que el miedo es parte del proceso. Lo que Él quiere es que el miedo no decida por ti. La crisis del llamado es el punto en el que Dios te enseña a negociar menos con la duda e invertir más en la obediencia. Es el tipo de crisis que no te destruye, te moldea. Moisés aún no lo sabía, pero esa conversación fue el comienzo de una guerra, no con el faraón, sino con sus propias limitaciones. Y lo curioso es que a veces el enemigo más difícil de enfrentar no está afuera, está en el espejo. El desierto está detrás de nosotros. El viento que una vez había sido de soledad, ahora soplaba como recordatorio. El tiempo de esconderse había terminado. Moisés sostiene el bastón con una firmeza diferente, no la firmeza de quien se cree capaz, sino la de quien ha aprendido que la fuerza no viene de las manos, sino de la fe.
Y en su corazón, una mezcla de miedo y propósito se entrelazan como dos voces que nunca dejan de luchar por espacio dentro de su alma. Es hora de volver a Egipto. Imagínense lo que pasaba por la cabeza de Moisés. Estaba a punto de regresar al lugar donde todo salió mal. El mismo palacio que una vez lo acogió era ahora un símbolo de su vergüenza. El mismo río que lo salvó cuando era bebé ahora sería testigo de su redención. Es curioso cómo Dios tiene la costumbre de hacernos regresar a lugares de dolor, no para revivir el trauma, sino para redimir la historia. ¿Cuántas veces también has tenido que regresar a lugares que juraste que nunca volverías a pisar? Una empresa que te despidió, una relación que te lastimó, un sueño al que renunciaste antes de que se hiciera realidad. A veces el propósito de Dios es hacerte enfrentar aquello de lo que huiste, porque hay victorias que solo llegan cuando regresas diferente. El Moisés que huyó era impulsivo. El Moisés que regresa es maduro. Aprendió que la prisa es enemiga del propósito y que el tiempo, por doloroso que parezca, es la mejor inversión que existe. Porque el tiempo forma el carácter y el carácter vale más que cualquier dinero, riqueza o poder que el mundo pueda ofrecer. Mientras caminaba, el desierto detrás de él parecía susurrar: ya no eres el mismo. Y esto es cierto para todos nosotros. Cuando te permites madurar, algo en ti cambia de tono. Dejas de luchar por demostrar tu valor y comienzas a caminar al ritmo de tu llamado. Entiendes que el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. El reencuentro con Aarón es uno de esos momentos que parecen pequeños, pero que llevan la grandeza de una nueva etapa. Los hermanos se abrazan en medio de la arena cálida y hay allí una energía casi invisible, un recordatorio de que nadie cumple un propósito solo. Incluso los grandes líderes necesitan a alguien que traduzca, que apoye y que crea con ellos. La asociación entre Moisés y Aarón es más que estratégica, es simbólica. Es un reflejo de un principio espiritual. La inversión más poderosa que puedes hacer no es en posesiones, sino en personas. Las relaciones son el oro invisible del reino, y quizás este sea uno de los secretos que pocos entienden. La verdadera riqueza no es tener mucho, es andar con quienes multiplican lo poco. Moisés aprendió que el desierto te enseña sobre la soledad, pero el llamado te enseña sobre la comunión. Puedes ser fuerte solo, pero solo eres fructífero cuando caminas con otros. Cuando llegan a Egipto, el contraste es casi cruel. Las torres aún se mantienen en pie, el oro aún brilla, los guardias aún marchan con el mismo ritmo arrogante. Nada parece haber cambiado, pero la mirada de Moisés cambió. Ya no ve el poder en los palacios, sino en la prisión. Él entiende que el imperio más rico del mundo es en realidad el más pobre, porque confunde el trono con la eternidad, la riqueza con el propósito. Y esta es una trampa que sigue vigente hoy en día. ¿Cuántas personas viven en sus propios Egiptos, acumulando dinero, posiciones, seguidores y sin embargo se sienten vacías? El faraón es una metáfora viviente dentro de nosotros. Pero es allí, ante el mismo escenario que un día lo condenó, que Moisés respira profundamente y comprende algo profundo. Dios nunca te lleva de nuevo a humillar el pasado. Él te lleva a mostrarte que el pasado ya no te controla. Cada paso que daba Moisés en Egipto era una declaración silenciosa. El hombre que huyó ya no vive aquí. Y lo más curioso, porque el bastón que lleva, ese mismo trozo de madera del desierto, es ahora la herramienta de una revolución espiritual. Es simple, rústico y no tiene ningún valor aparente, pero en las manos adecuadas, un trozo de madera se convierte en un símbolo de poder. Y tal vez esa es la gran lección escondida aquí. Lo que Dios quiere usar en ti no tiene que ser impresionante, tiene que ser entregado. El viaje de Moisés nos recuerda que a veces el mayor milagro no es cruzar el mar, es tener el coraje de regresar a Egipto.
porque volver requiere más fe que partir. Y el verdadero líder es aquel que no huye de su propia historia. Pero hay algo aún más grande que le espera: la confrontación que pondrá a prueba todo lo que ha aprendido. Fe, miedo, tiempo, el bastón, todo se pondrá a prueba cuando Moisés mire a los ojos del faraón y el imperio descubre que el verdadero poder no está en el trono, sino en la obediencia. El palacio del faraón era grandioso, imponente, lleno de oro que reflejaba la luz del sol como si el propio Egipto fuera divino. Las estatuas observaban en silencio y los pasillos albergaban ecos de poder y riqueza. Pero Moisés no tenía miedo de la pompa. Sintió una mezcla de ansiedad y propósito. El hombre que una vez había huido, ahora regresaba, no con un ejército, sino con fe y un simple bastón como símbolo de autoridad. El verdadero poder nunca está en el oro, sino en la presencia de Dios que sostiene lo que no se puede ver. El faraón estaba allí, sentado en el trono, mirando al joven que se atrevía a desafiar al imperio. La arrogancia se evidenciaba en sus gestos, en su mirada, en su tono de voz. Es sorprendente cómo algunas personas todavía confunden posición con poder. ¿Y cuántas veces has visto esto en la vida real? Jefes que mandan pero no inspiran, empleadores que acumulan dinero pero viven atrapados en su propio miedo, gobiernos que brillan por fuera pero están rotos por dentro. El faraón es, en esencia, cualquier obstáculo que insista en mantenerte cautivo: el miedo, la culpa, el orgullo o incluso el pasado. Moisés respira profundamente. Recuerda el desierto, las ovejas, el silencio, la zarza ardiente. Todo lo que parecía pérdida ahora se revela como preparación. El hombre que tembló de miedo ante lo desconocido aprendió que el verdadero poder no depende de la fuerza, el dinero o los ejércitos. Depende de la fe. Y aquí es donde el contraste se vuelve casi cinematográfico: un simple pastor contra el rey de un imperio. El oro y el lujo se convierten en escenas vacías frente a una obediencia que conlleva promesas. El diálogo entre ellos es intenso, pero silencioso en la memoria de quien lo observa. El faraón pregunta, amenaza, intenta doblegar el corazón de Moisés con la arrogancia y la riqueza. ¿Cuántos faraones os tienen cautivos todavía hoy? Es el jefe que no reconoce tu esfuerzo, es la culpa que cargas, es la duda que te impide invertir en ti mismo. Pero, como Moisés, descubres que cuando Dios decide liberar, ningún imperio, ni humano ni interno, puede resistirse. Y lo increíble aquí es darse cuenta de que la confrontación no es solo externa, la verdadera prueba es interna. Quien se enfrenta al faraón se enfrenta también a sus miedos: miedo al fracaso, miedo a ser rechazado, miedo a perder lo poco que aún tiene. Es curioso cómo el poder y la riqueza que una vez te intimidaban se vuelven irrelevantes cuando descubres que hay una inversión mayor: la obediencia, la fe, el coraje de actuar incluso cuando todo parece imposible. Moisés levanta el bastón, y no es la madera lo que le asusta, es la presencia de Dios que obra a través de ella. El hombre que parecía pequeño ante tanto lujo, ante tanto dinero y ostentación, ahora se convierte en un instrumento de transformación. Y así es como sucede en la vida de cada uno de nosotros. Cuando decidimos enfrentarnos a nuestros faraones internos, cuando nos atrevemos a actuar a pesar del miedo, lo que parecía poderoso pierde su fuerza. Lo que parecía riqueza resulta estar vacío, y el verdadero tesoro comienza a revelarse, uno que no se mide en dinero, sino en propósito, coraje y fe. Y aún así el faraón se mantiene firme. El orgullo humano es resistente, incluso frente a lo sobrenatural. Pero esta resistencia no será eterna, porque la liberación que Dios prepara no depende del tiempo humano,
del orgullo, ni de la riqueza de quienes pretenden dominarnos. La confrontación es solo el preludio de algo más grande, el momento en que el mundo físico se inclina ante el espiritual. Y, en el horizonte, mientras el imperio sigue imponente, una secuencia de señales comienza a formarse. Lo que parecía imposible comienza a ser desafiado, y cada paso que da Moisés acerca el momento en que todo Egipto se dará cuenta. El verdadero poder no está en los palacios, sino en la fe que no se acobarda. El Nilo se convirtió en sangre. El agua que una vez sustentaba las ciudades y generaba riqueza, ahora era amarga, inútil y mortal. Es imposible no sentir el impacto de esta escena, la fuerza de la naturaleza manipulada y al mismo tiempo la mano de Dios revelando algo profundo. Nada de lo que crees que puedes controlar realmente lo hace. Egipto se veía poderoso, poseía dinero, riqueza, ejércitos, y de repente todo era vulnerable. Es sorprendente cómo lo que parece sólido, inversiones, estatus, influencia, puede volverse frágil en un instante. Y no se detuvo allí. Aparecieron ranas trepando paredes, invadiendo casas, alterando las rutinas de la gente. La oscuridad cubrió el país y el granizo destruyó los cultivos, mientras que las langostas consumieron lo poco que quedaba. Cada plaga era como una llamada de atención. Los falsos dioses de Egipto, el orgullo, el apego al dinero, la obsesión por el poder, estaban siendo expuestos y desafiados. ¿Cuántas veces en tu vida te has topado con señales similares? Los problemas surgen de repente, alterando tu rutina, obligándote a reevaluar inversiones, reconsiderar prioridades y descubrir dónde se encuentra la riqueza que realmente vale la pena. Moisés observaba sin sorpresa pero con firmeza. Sabía que cada señal no era un castigo gratuito, sino una oportunidad de aprendizaje. Es como cuando la vida te sacude, el trabajo que creías seguro desaparece o la inversión que parecía sólida se pierde. Al principio sientes miedo, injusticia, frustración, pero si miras con atención te das cuenta de que es un llamado a reorganizar prioridades, descubrir fortalezas y comprender que lo que parece una pérdida puede ser una inversión en aprendizaje. Y aquí está el detalle que pocos entienden. La fe no evita el caos, pero transforma el caos en oportunidad. Dios usó señales para liberar, pero también para enseñar. Enseñar que la verdadera riqueza no está en el dinero acumulado, sino en la obediencia y la confianza. Que el poder que cambia la historia no es el del ejército, sino el de la fe que no se doblega ante las dificultades, y que cada desafío, cada plaga que surge, es un recordatorio. Aquello que parece dominarte puede, de hecho, ser la herramienta de tu liberación. Para ti quizás la señal no venga en forma de sangre o ranas. Quizás sea una deuda inesperada, un fracaso, una pérdida que parecía irreparable. Pero el mensaje es el mismo. Dios sabe cómo usar cada acontecimiento para liberarte de dioses falsos que ni siquiera te das cuenta de que cultivas. La vanidad, el miedo, el apego al dinero o al poder, la ilusión de que controlarlo todo es seguridad. Y la libertad comienza cuando aprendes a ceder el control, invertir en la fe y reconocer que la verdadera riqueza reside en lo que no se puede perder: el carácter, el propósito y el coraje. A medida que las plagas avanzaban, Moisés se mantuvo firme, sabiendo que cada paso, cada acto de obediencia estaba construyendo algo más grande. Había aprendido en el desierto que el silencio de Dios es un maestro paciente, y ahora veía que las señales eran maestros activos. Sacudieron todo a su alrededor, no para destruir, sino para liberar, enseñar a la nación y a cada corazón que se conecte con esta historia
que el verdadero poder no reside en los imperios, sino en la fidelidad a aquello que es más grande que cualquier riqueza o prestigio. Y aún ante el caos, el faraón permaneció resistente y los egipcios miraban confundidos, sin entender cómo un simple pastor podía desafiar al imperio más poderoso del mundo. Esto es lo que sucede cuando empiezas a actuar con propósito. El mundo no entiende, pero el plan de Dios se cumple en silencio. Y en el corazón de Moisés se formó una certeza. La verdadera liberación estaba aún por llegar. Incluso después de tantas plagas, el faraón se mantuvo firme. El oro no derritió el orgullo, el poder no ablandó el corazón y la sangre en el Nilo no les abrió los ojos. El hombre que se consideraba dueño de todo permaneció ciego a la verdad. La riqueza, los ejércitos y la posición no compran conciencia ni transformación. ¿Y cuántas veces os encontráis también con corazones de piedra en vuestra vida? Personas que insisten en resistirse al cambio, incluso cuando ven lo obvio, o incluso a ti mismo, cuando eliges aferrarte al orgullo, al miedo o al pasado, en lugar de avanzar hacia algo más grande. Es sorprendente lo consistente que es la resiliencia humana. El faraón eligió la comodidad sobre el propósito, el trono sobre la humildad, el dinero sobre la obediencia. Esto es lo que sucede cuando valoramos la apariencia más que la esencia. Y esto nos enseña algo profundo. Hay quienes prefieren un trono de orgullo a una vida de verdadera riqueza, una que no se mide en posesiones o poder, sino en carácter y fe. Moisés observa pacientemente. Se da cuenta de que los milagros por sí solos no rompen corazones. Solo la persistencia de la verdad y la presencia de Dios pueden hacerlo. ¿Cuántas veces has intentado convencer a alguien, pero su corazón simplemente no estaba preparado? O mírate a ti mismo. ¿Cuántas veces te resistes al llamado, aun cuando sabes que es el camino correcto? El orgullo, el miedo y la vanidad pueden ser verdaderos faraones internos, manteniéndonos cautivos de ilusiones de poder y falsa riqueza. Pero aquí está la belleza de esta historia. La resistencia del faraón no significa la derrota de Moisés. Cada obstáculo, cada corazón endurecido, prepara el terreno para la verdadera liberación. Es un recordatorio de que la inversión más importante no es externa. No está en el dinero, la influencia o la fuerza bruta, sino en la persistencia, la obediencia y la fe que se mantiene firme incluso frente a los malentendidos. El corazón de piedra del faraón sirve de espejo. ¿Cuántos de nosotros permanecemos rígidos ante las oportunidades de cambio? ¿Cuántos de nosotros negamos el crecimiento porque el ego o el miedo nos dicen que es mejor permanecer seguros? Lo que parece resistencia de los demás es a menudo un reflejo de nuestra propia batalla interna. Y aquí es donde la narrativa se profundiza. La liberación que Dios ofrece no se trata solo de logros externos, sino de transformar el interior, romper corazones de piedra con paciencia, amor y fidelidad. Mientras el faraón permanece inmóvil, Moisés comprende que la misión no depende de la respuesta inmediata del otro, sino de su propia fidelidad. El verdadero poder no está en forzar resultados, sino en mantenerse fiel a tu propósito. Y esa es una lección que se aplica hoy. No es necesario controlarlo todo para que se produzca el cambio. El dinero, la riqueza y el poder pueden impresionar al mundo, pero el verdadero impacto proviene de aquellos que se mantienen firmes en lo que es correcto, incluso cuando nadie los está mirando. Y mientras Moisés espera, silencioso y paciente, preparando cada paso para la liberación venidera, el escenario está preparado para la obediencia que verdaderamente libera. La obediencia que convierte lo imposible en realidad y convierte la resistencia en victoria. Moisés y Aarón caminan uno al lado del otro,
cada paso firme, cada gesto obediente a lo que han oído del Señor. El mismo hombre que una vez dudó, que dudó de sí mismo, que huyó de la confrontación, ahora se enfrenta al Rey del mundo con una vara y una palabra. Es fascinante darse cuenta de cómo la verdadera fuerza no reside en la elocuencia, el dinero, el prestigio o el poder que ofrece el mundo, sino en la simple fidelidad a una dirección clara. ¿Y cuántas veces en la vida olvidamos esto? Invertimos tanto en la apariencia, en la seguridad, en la riqueza aparente, y olvidamos que la obediencia sincera, incluso la obediencia humilde, produce resultados que ninguna estrategia humana puede lograr. Cada acto de Moisés, cada mandato obedecido, era una pequeña inversión en lo imposible. No necesitaba ejércitos, ni armaduras, ni fama. La fuerza no estaba en su bastón, sino en la entrega de su voluntad a la voluntad de Dios. Es como en la vida real. ¿Cuántas veces esperas a que grandes recursos o talentos actúen cuando lo que realmente transforma es dar el paso correcto, incluso con lo que tienes a mano? La inversión de la obediencia es silenciosa, discreta, casi imperceptible para el mundo, pero lo suficientemente poderosa para mover montañas o dividir mares. Y lo hermoso de esto es que la fe madura precisamente en el momento de la acción. Antes Moisés tenía miedo, antes dudaba, cuestionaba su capacidad, se comparaba con los demás. Ahora en la práctica la fe se confirma. La verdadera riqueza, la que no se pierde, no está en los tesoros, sino en la confianza que crece cuando cumples tu misión. El poder que transforma no es el que se impone, sino el que se da. Y, en el silencio de la obediencia, lo imposible comienza a hacerse realidad. Es inspirador pensar que cualquiera de nosotros puede experimentar esto. No importa si tu Egipto es un trabajo injusto, una relación tóxica, una deuda enorme o una oportunidad que parece demasiado grande. Se aplica el mismo principio. No tienes que ser extraordinario ni tener todo lo que el mundo considera valioso. Solo hay que ser fiel al siguiente paso, al siguiente acto de valentía, a la siguiente inversión de fe. Y, como Moisés, veréis que la obediencia abre caminos donde ningún poder humano puede abrir. Mientras el pueblo observa, confundido y asombrado, Moisés no está orgulloso. Él no hace alarde, no es un espectáculo humano, es el cumplimiento de algo más grande. Y todo obstáculo que una vez parecía imposible, el faraón, el orgullo, las plagas, el miedo, ahora da paso a la sencillez de quienes eligen obedecer. Es un recordatorio de que en la vida la obediencia bien aplicada es una forma de poder invisible. Transforma situaciones, personas e incluso imperios. Y mientras el mundo observa, Moisés se da cuenta de algo que pocos entienden. La libertad que Dios ofrece no depende del oro, de un ejército o del prestigio. Depende del coraje de actuar, de la entrega de uno mismo, de la inversión silenciosa de quien decide seguir fielmente. El mismo hombre que una vez huyó es ahora un símbolo de que el verdadero poder no se mide en riqueza o estatus, sino en fidelidad, coraje y obediencia. Y así, el escenario de la historia está preparado para la gran liberación. El desierto, la maleza, el miedo, la duda, todo convergió en ese momento. Y te das cuenta de que la misma lógica se aplica a tu propia vida. Lo que estás dispuesto a obedecer hoy, aunque parezca pequeño, puede abrir puertas a milagros que nadie imaginó. Y así llegamos al final de este viaje, pero no al final de la historia. Desde el bebé en la canasta hasta el encuentro con la zarza ardiente, desde el silencio del desierto hasta la confrontación con el faraón, del miedo a la fe, de la huida a la obediencia. Cada paso de Moisés nos muestra que el propósito de Dios no se cumple con la fuerza humana, sino con el fuego que nunca se apaga. Nos enseña que los desafíos que parecían insuperables
los miedos que nos paralizaban y los Egiptos que intentamos mantener o de los que intentamos huir, todos ellos pueden convertirse en peldaños hacia el cumplimiento de nuestro llamado si estamos dispuestos a invertir en fe, valentía y acción. Y eso es precisamente lo que quiero que hagas ahora. Reflexiona profundamente. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuál es esa situación, ese miedo, esa historia del pasado que Dios te pide que dejes atrás? ¿Cuál es el llamado que aún evitas porque te sientes incapaz? Piensa en ello como una inversión, no de dinero, sino de valentía, tiempo y energía, en algo que realmente transformará tu vida. Cada paso que das en obediencia y fe es un paso hacia la verdadera riqueza, poder y libertad, esos que ningún trono ni fortuna pueden ofrecer. La gran lección de Moisés es clara. No necesitas ser perfecto, ni tener todas las respuestas, ni controlarlo todo. Lo importante es estar disponible, escuchar, actuar y confiar. Y si aplicas esto a tu vida, verás que los obstáculos que parecían enormes se convierten en caminos y que el poder de transformar no reside fuera, sino dentro de ti. Así que, si quieres seguir creciendo, descubriendo señales, aprendiendo a transformar el miedo en acción e invirtiendo en tu fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No te pierdas ningún contenido que pueda cambiar tu forma de entender el propósito, la riqueza, el poder y la verdadera inversión en la vida. Tu historia aún se está escribiendo y cada decisión que tomes hoy es un paso que puede abrir puertas a milagros que nadie más puede imaginar.